Buenas noches con todos, mi nombre es Naldo Larataful y voy a exponerles sobre el primer trabajo de química. María vive en Paita y cerca de ella donde vive hay una productora, planta procesadora de pescado. Dentro de esa planta procesadora se eliminan muchos residuos como escamas de pescado, residuos de conchas marinas, limadura de hierro y residuos de sal también, ¿no? Entonces, ella ha visto una oportunidad de negocio y para esta oportunidad de negocio ha creído conveniente que la empresa Fingroup pueda financiarla. Entonces, esta empresa trata de dar financiamiento ya que cuida el medio ambiente y a través de ello también va a poder reciclar los residuos que se eliminan dentro de la planta. Pero para ello la empresa Fingroup le ha pedido a María que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que dentro de los requisitos es que le van a otorgar a María una muestra, la planta procesadora. Dentro de esa muestra tiene que cumplir que el 40% de la muestra tiene que ser conchas marinas molidas, el 30% tiene que ser escama de pescado y el 20% tiene que ser limadura de hierro. Para ello es importante que María se ayude a los estudiantes de química para poder determinar si es que dentro de esa muestra la composición que se le da pues cumple con los requisitos, ¿no? Y están dentro del rango para que reciba ese financiamiento. Luego de ello tenemos, por ejemplo, que vamos a representar los datos del problema. Primero los requisitos, como ya lo veníamos diciendo, que escamas de pescado son el 30%, el 40% son conchas marinas molidas y el 20% limadura de hierro. Dentro de las características de la mezcla también, como segunda parte de la representación, tenemos características de la mezcla con los componentes que son escamas de pescado, conchas marinas, sal residual y limaduras. Vemos que las escamas de pescado son sólidas e insolubles en agua y tienen tamaño menor a 1 milímetro. Las conchas marinas molidas son sólidas, también insolubles en agua y su tamaño es mayor a 5 milímetros. Y por otro lado también tenemos que la sal residual es sólido, es muy soluble en agua y su tamaño es menor a 0,5 milímetros. Y la limadura de hierro es sólido, insoluble en agua y menor a 1 milímetro. Del resultado de los 200 gramos de mezcla tenemos que el papel tamiz es 150 gramos, la masa del componente también 200, papel filtro, el vaso precipitado y la parte de imantación, ¿no? Luego de ello tenemos que los temas que ayudan a resolver el caso son estados de la materia, propiedades de la materia y métodos de separación de mezclas. Luego de ello, el plan de acción que vamos a abarcar nosotros para ver si es que es factible o no realizar pues este financiamiento. Por ejemplo, tenemos que primero extraer la muestra, seleccionar el método de separación de mezclas, determinar la masa de cada sustancia, determinar el porcentaje de cada sustancia de la mezcla, comparar los componentes con los requisitos mínimos, analizar qué componente cumple y cuál no, y por último dar una conclusión dentro de un informe que se nos pide, ¿no? Nosotros como estudiantes para tratar de apoyarle a María. Ahora bien, al hacer los cálculos correspondientes, tenemos que, por ejemplo, dentro de los datos de la muestra nos dan que la muestra es 200 gramos. Primero, los datos del tamiz. Las conchas marinas molidas, al ser pasadas por el tamiz porque son mayores, su diámetro es 0,5 milímetros, tenemos que la masa del componente es 210, se le resta la masa del material que es 150 y queda la masa del componente. Tenemos que la masa del componente por separado es 60 gramos y el porcentaje del componente por separado es 30%. Para otro lado tenemos que los datos de alimentación, la limadura de hierro tenemos que es 35% la masa del componente por separado. Las escamas de pescado tenemos que es después de la filtración, los datos de la filtración tenemos que es 25% y por último, después de la evaporación, la sal residual que es el 10%. ¿Cómo vamos a analizar nosotros este problema? Entonces, este problema se analiza de la siguiente manera, ya que tenemos que la composición mínima de Fingroup, por ejemplo, para escamas de pescado es 30%, pero para los resultados de la mezcla tenemos que es 25%, lo que quiere decir que no cumple. Para conchas marinas tenemos que es 40% y para
los resultados de la mezcla tenemos que es 30%, tampoco cumple, solamente cumpliría la limadura de hierro, que es 35%, que excede a los mínimos requeridos por la empresa Fingroup para poder financiar el proyecto, y también la sal residual, que es 10%, que también está dentro del mínimo, ¿no? Y por último, dentro de la comunicación y argumentación, el análisis de los resultados muestra que tanto las escamas de pescado como las conchas marinas cumplen con el porcentaje mínimo, ¿no? Y la limadura de hierro sobrepasa el porcentaje mínimo. Entonces, por lo que solamente sería factible que se separen las mezclas como la limadura de hierro y los residuos de sal, para que estos dos sean utilizados dentro de la producción artesanal que quiere emprender María. Eso sería todo. Muchas gracias.